Vale, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a este CIPAS número 2 de la unidad 3, tarea 4, correspondiente a la unidad de reacciones químicas. Ya iniciamos la grabación, ¿vale? Entonces, pues ya saben, el día de mañana sus profes les compartirán la grabación. Ahí nos está saludando la profe Anita. Hola, profe Anita. Listo, mis amores. Entonces, hoy vamos a dar continuidad al ejercicio número 2. Ayer la profe Margarita nos dio como la primera parte de cómo plantear nuestra ecuación, ¿cierto? Y cómo balancearla. Entonces, hoy vamos a retomarlo, vamos a repasarlo y lo vamos a hacer, ¿listo? Antes de iniciar, vamos a hacer un poquito de teoría, algunos cálculos, ¿listo? Para que sepan cómo hacer los cálculos sin enredarnos. ¿Listo? Y haremos un ejercicio muy similar al que tenemos entonces en la tarea número 4. ¿Listo? Vamos con el ejercicio 2 entonces. Entonces, lo primero que vamos a ver son las relaciones estequiométricas para que podamos aprender a hacer cálculos. Después de eso, ahí sí vamos a ver ejercicios de estequiometría directamente, ¿cierto? Es decir, aquellos que me involucren al reactivo límite y al reactivo en exceso. Y finalmente haremos algunos ejercicios en clase. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, esto algo le dio. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con las relaciones estequiométricas, es decir, la manera en cómo nosotros tenemos que hacer cálculos en química. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de relaciones, ¿cierto? De hecho, son tres, por decirlo de alguna manera. Está la gramo a gramo, ¿listo? Se conoce de esta manera porque iniciamos con gramos, ¿cierto? Y la pregunta igualmente está en gramos, ¿cierto? Está la siguiente relación, que es la mol a mol, donde el dato inicial está en moles y nos preguntan también por moles. Y finalmente están las más usadas, que son la gramo-mol o mol-gramo, ¿cierto? Donde el dato que entra está en gramos y la pregunta está en moles, como está en el ejercicio. De hecho, en nuestro caso tenemos esta relación, la gramo-mol o la mol-gramo, ¿listo? Entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Listo? Tenemos la siguiente ecuación química, la formación, la reacción de síntesis del agua, ¿cierto? Entonces, dice que tenemos 20 gramos de hidrógeno. La pregunta es, ¿cuántos gramos de agua se van a producir? Listo, efectivamente, ¿cierto? Decimos que es una relación gramo a gramo porque el dato que inicia está en gramos y el dato de la pregunta también está en gramos. Entonces, ojo pues, ¿cierto? Nosotros, y esto se nos tiene que quedar muy, muy bien marcado, debe quedar clarísimo, pues, nosotros no podemos hacer ningún tipo de cálculo en química sin haber balanceado la ecuación. ¿Listo? Por eso ayer se les enseñó el balanceo químico. ¿Listo? En este caso, la idea, ¿cierto? Es que ustedes siempre verifiquen, ¿cierto? En este caso, vamos a mirarlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a mirar hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Los leo. ¿Listo? Y empezamos a participar. ¿Cuántos hidrógenos ven en los reactivos? ¿Cuántos? Dos, ¿cierto? Muy bien. Hay dos hidrógenos en reactivos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? ¿Cuántos hidrógenos ven ustedes por allá en los productos? ¿Cierto? También estamos viendo dos, ¿cierto? ¿Cuántos oxígenos vemos en los reactivos? ¿Cuántos oxígenos en reactivos? Muy bien, ¿cierto? Estamos viendo dos. ¿Y cuántos oxígenos en el producto? En el producto, muy bien, qué pilera, está genial. La clase de hoy va a estar absolutamente genial. Entonces, lo que decía ayer la profe Margarita, nosotros tenemos que garantizar siempre cumplir con la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Para ello es que entonces hacemos el balanceo químico. Entonces, siguiendo el balanceo, ¿cierto? Por ejemplo, acá
acá tenemos el problema, porque aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por un 2, ¿cierto? Para, de esta manera, ya tener 2 oxígenos en el agua y 2 oxígenos en los reactivos, ¿cierto? Es decir, que aquí vamos a colocar un 2. Pero era lo que decía ayer la profe Margarita, ¿cierto? Haber colocado un 2 ahí también alteró a este amigo. Recuerden que esto es por multiplicación, no por suma. 2 por 2 nos está dando 4. Es decir que ahora tengo 2 acá. ¿Qué tengo que hacer aquí para llegar a 4? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Un 2 qué, Diana? ¿Qué tenemos que hacer con ese 2? Poner un 2 al frente del hidrógeno, ¿cierto? Y ya de esta manera, 2 por 2 nos está dando 4. Es decir, que tenemos 4 hidrógenos en reactivos, 4 hidrógenos en producto, 2 oxígenos en reactivos, 2 oxígenos en producto, y de esa manera la ecuación nos queda balanceada. ¿Listo? Entonces siempre verifiquen el balanceo químico, porfis, eso es importantísimo, pues que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, de alguna manera estamos haciendo pasos. Entonces, el paso número 1 fue verificar que la ecuación estuviera balanceada. Si la ecuación está balanceada, no nos ponemos a inventarnos números, se deja quieta. Pero si ella no está balanceada, hay que entrar a balancear. ¿Listo? Paso número 2. Vamos a buscar masas atómicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. ¿Cierto? Pero miren, hay que multiplicar por este número 2, ¿cierto? Es decir, que en total tenemos 2 gramos. Lo siguiente es multiplicar por este coeficiente estequiométrico, ¿listo? Lo que nos da un total de 4 gramos. Entonces decimos que estas dos moléculas de hidrógeno tienen una masa de 4 gramos. Vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. El oxígeno, porfa, el oxígeno es 16. Yo no sé de dónde sacaron que el oxígeno dice que es 15. ¿Listo? El oxígeno es 16. Como hay 2, que es este chiquitito de acá, ¿cierto? Nos da una masa entonces de 32 gramos. Es decir, que esa molécula de hidrógeno tiene una masa de 32 gramos. Hacemos lo mismo con el agua. Entonces, en el agua, el hidrógeno es 1. Como hay 2, multiplicamos por 2. Y a eso le sumamos el oxígeno, lo que nos da un total, ¿cierto?, de 18. Pero ojo pues, que hay un 2 acá, ¿listo? Entonces, después de que calculo la masa molecular, multiplico por el coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Lo vuelvo a decir despacio. Primero calculan la masa molecular. Después la multiplican por el coeficiente estequiométrico, es decir, por el número del balanceo. Es decir, que en realidad estas dos moléculas de agua tienen una masa de 36 gramos. ¿Listo? No entienden. Estamos tratando de hacer, pero me voy a devolver entonces, ¿cierto? Vamos a hacer los cálculos, ¿cierto? De estequiometría. ¿Listo? El ejercicio nos está pidiendo que calculemos, ¿listo? Los gramos de, ¿qué? Los gramos de agua que se forman a partir de 20 gramos de hidrógeno. ¿Listo? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Pero ¿cuál es el asunto? Que es que no podemos hacer cálculos si no conocemos la relación matemática del proceso. ¿Listo? Entonces habíamos dicho, ¿cierto? Que por balanceo aquí va un 2 y que por balanceo aquí también iba otro 2, ¿cierto? Entonces vamos a sacar las masas, ¿listo? Porque yo necesito conocer las masas teóricas. ¿Listo? ¿Qué son las masas teóricas? Las masas que vienen de los átomos por el balanceo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con H2. Si vamos a la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, pero lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí tenemos un 2. Eso nos da un total de 2 gramos. Es decir, que una sola molécula de H2 tiene una masa de 2 gramos. Ya calculamos masa molecular. Ahora vamos a multiplicar por este número que tiene al frente. ¿Listo?
Y decimos que entonces estas dos moléculas tienen una masa de 4 gramos. Estamos sacando las masas teóricas, las masas de la ecuación en el balanceo, para poder ir a hacer otros cálculos. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo con la molécula de oxígeno. Oxígeno tiene una masa de 16 gramos, pero como hay un 2 aquí chiquitito, lo multiplicamos, lo que nos da un total entonces de 32. Este no lo tenemos que multiplicar por nadie porque aquí hay un 1. Recuerden que el 1 no se escribe en química. Hacemos lo mismo con el agua, ¿cierto? Y eso nos da una masa molecular de 18, es decir, una sola molécula de agua tiene una masa de 18 gramos, pero nosotros vemos perfectamente que no hay una molécula, hay dos. Entonces multiplicamos por 2 y decimos que estas dos moléculas entonces tienen una masa de 36 gramos. Entonces, ojo cómo lo voy a leer, ¿listo? Porque aquí está la clave. Miren cómo lo voy a leer. 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para obtener 36 gramos de agua. Esto es como una especie de factor de conversión. ¿Listo? Por eso necesitamos estas masas, porque ya puedo decir, ok, si 4 gramos de hidrógeno producen 36 de agua, entonces 20 de cuánta agua me va a producir, ¿cierto? Puedo hacerlo, de hecho es una regla de 3, ¿cierto? Entonces, pero no estamos en el colegio, uy, no, no más reglas de 3. Vamos a iniciar siempre con el dato problema. En este caso, el dato problema es 20 gramos de hidrógeno, ¿listo? Siguiente, como queremos cancelar hidrógeno, ¿cierto? Lo vamos a colocar en la parte de abajo. Y el ejercicio nos está pidiendo gramos de agua, ¿cierto? Entonces, en la parte superior vamos a colocar gramos de agua. Pregunta, ¿qué valores debo escribir en el numerador y qué valores debo escribir en el denominador? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué valor colocamos en el numerador? ¿Qué se les ocurre? Con eso que acabamos de hacer, con esas masas, las tenemos que usar. 4, no. Jessica dice 36, sí señora, eso está perfecto, para eso lo calculamos. 36 gramos de agua se formaron a partir de ¿cuántos gramos de hidrógeno en teoría? En teoría, según el balanceo. Muy bien, Jessica, a partir de 4 gramos de hidrógeno. Ay, miren, yo lo estaba haciendo y está escrito, ¿cierto? Sí, claro, ¿cierto? Para eso fue que lo hicimos, por lo que yo les estoy diciendo, porque de alguna manera, ¿cierto? Estos valores se acaban de convertir, ¿cierto? En un factor de conversión, ¿listo? Y es un factor teórico, eso siempre va a ser así. Entonces, ya que lo tenemos, ¿cierto? Yo puedo decir que cancelo hidrógeno y por lo tanto la respuesta me acabo de dar en agua. ¿Listo? Y estuvo. Eso fue todo. Esto es estequiometría. ¿Listo? Sencillo. No se preocupen, vamos a seguir haciendo más ejercicios. Entonces, ojo pues, nos vamos con el resumen. Primero que todo, ¿cierto? El paso a paso, sí o sí, lo primero que van a hacer es balancear. Si ustedes no balancean la ecuación, todos sus cálculos han quedado mal hechos. ¿Listo? Entonces es vital que verifiquen. Si la ecuación requiere balanceo, la balancean. De lo contrario, si no lo requiere, la dejan quietica, pero la mayoría de las reacciones requieren balanceo químico. Segundo paso, calcular masas moleculares. Y cuando ya hayan calculado masas moleculares, ahí sí multiplican por los coeficientes estequiométricos, es decir, por los números del balanceo. ¿Por qué no nos gusta que lo hagan de otra manera? Porque, por ejemplo, aquí suelen equivocarse. Suelen decir que 2 por 2 más 16. Y es que hasta acaso este 16 no debía ser multiplicado por 2 también, se supone que él estaba multiplicando el oxígeno. Entonces, por eso, primero calculen todo esto y luego sí multipliquen para evitar ese tipo de error porque es muy usual. ¿Listo? Entonces, primero la masa molecular y cuando ya tengan la masa molecular, ahí sí multiplican por el coeficiente. Y finalmente, ahí sí proceden
a hacer cálculos. ¿Listo? Nos vamos con otro ejercicio, ahora un poco más sencillo. ¿Listo? Que es la relación mol a mol. Entonces, mismo ejercicio, aquí ya está la ecuación, solo que ahora nos dicen que a partir de 10 moles de hidrógeno, nuestra pregunta es ¿cuántas moles de agua? Entonces, ahorita yo les había dicho, ¿cierto? Que 4 gramos de hidrógeno reaccionaban con 32 de oxígeno para formar 36 gramos de agua. Ahora voy a leer el ejercicio distinto. Voy a decir 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Es decir, que esos números, ¿cierto? Que nosotros colocamos en el balanceo, automáticamente se nos están transformando en moles. ¿Listo? Entonces, arrancamos, ¿cierto? Tengo 10 moles de hidrógeno. Como quiero quitarme de encima el hidrógeno, lo coloco en la parte de abajo, en la parte superior, lo que me están preguntando. Y mi pregunta es, ¿qué número va aquí en hidrógeno? Aquí abajo, ¿qué número debe ir? Según el balanceo, ¿qué número? Nos estoy leyendo. ¿Qué número va? Hidrógeno. ¿Qué número tiene el hidrógeno en el balanceo? En el balanceo. 2. ¿Cierto? Ligibert tiene razón. Claro, miren, son 2. 2 moles. Acabo de decir que 2 moles reaccionan con 1 mol para producir 2 moles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dato va aquí? ¿Cierto? Bueno, 2 y 2 mol. ¿Cierto? Entonces, mol de hidrógeno se cancela con mol de hidrógeno y la respuesta es agua. ¿Listo? Ese 10 me lo inventé, Andrés. ¿Listo? Es un ejercicio, así como el que tú tienes, que te dicen que tiene 136 gramos de no sé quién, ¿sí me entiendes? Ese número es inventado. Supongamos que fuiste al laboratorio y te dijimos, ponga 10 moles de hidrógeno en reacción con oxígeno y fórmeme agua. Dígame cuánta agua se va a formar. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos la relación mol a mol, insisto, el dato entró en moles y la pregunta también fue en moles. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claritos? Porfis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿O estamos y no estamos al tiempo? ¿Sí? Okidoki. Vale, pues, mis amores. Entonces nos vamos con la relación gramo-mol, mol-gramo. Dice que tenemos 10 moles de hidrógeno y la pregunta es gramos de agua. ¿Listo? En el colegio nos enseñaron, ¿cierto? Los profesores que estos 10 moles había que pasarlos a gramos y después de gramos hacer el cálculo. Miren, eso es perder el tiempo. La estequiometría es una cosa preciosa. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Habíamos dicho que estas dos moléculas tienen una masa de 4 gramos, que estas dos tienen una masa de 32 gramos. Ustedes pueden leer el proceso como quieran. Pueden decir que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 de oxígeno para formar 36 de agua. Podemos decir 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Puedo decir 4 gramos de hidrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. O sea, ese paso de moles a gramos es absolutamente innecesario. Entonces, arranquen con su dato problema. Quítense de encima lo que no necesitan. En este caso, como esto está en mol, pues aquí va en mol. Y arriba me están pidiendo gramos, entonces de una vez pongo gramos. Para eso balanceamos, para eso sacamos masas moleculares. Fue justamente para eso. Entonces, pregunta, ¿qué dato debe ir en agua? ¿Qué dato? Muy bien, Claudia, ¿cierto? 36 gramos. 36, 36, ¿cierto? ¿Y qué dato debe ir abajo en hidrógeno? Si está en moles. Pilas, está en moles, no en gramos. Muy bien, Ligibet, ¿cierto? Entonces son 2 moles. ¿Por qué 2 moles, profe? Mira, porque esto, acuérdate, son moles. Respuesta, 180 gramos de agua, ¿cierto? Y listo, miren que no es necesario, ¿cierto? Como nos enseñaron en el colegio, pase esto a gramos y, ay, no, qué pereza. Tanto cálculo, pues, para saber que en un solo pasito lo podíamos sacar súper rápido.
¿Listo? Entonces aprendamos a hacer cálculos a lo ingeniero. ¿Listo? Sí, muy bien, mis amores. Eso es, están, mejor dicho, volando. Eso les va a ir súper bien en esta unidad, ya van a ver. ¿Listo? Pues, entonces están claritos en cómo hacemos cálculos, ¿cierto? Cuando es gramo a gramo, mol a mol o gramo mol mol gramo. ¿Sí o sí? ¿Estamos? ¿Puedo avanzar? Chiquillos. Chiquillos, yo soy la loca que canta si ustedes no responden. No me dejan cantar, yo canto horrible. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ahora sí entendimos, ahora sí súper sencillo y no vamos a hacer, va a volver a hacer bobadas, ¿cierto? Vamos a hacer cálculos súper sencillos. Ahora sí, nos fuimos con esa estequiometría, ¿cierto? Ahora sí, los cálculos dignos de nosotros, ¿cierto? Entonces, ojo, pues, ¿listo? Miren la diferencia de este ejercicio. Dice que tienen 5 moles de hidrógeno y además 5 moles de oxígeno. Pregunta, ¿cuántos moles de agua? Pregunta, ¿con quién hago el cálculo? ¿Con el hidrógeno o con el oxígeno? ¿Con quién hago el cálculo? ¿Con el hidrógeno o con el oxígeno? ¿Cierto? Pilas, pues. Me están preguntando agua. Pero a diferencia de los ejercicios anteriores, ¿cierto? En los ejercicios anteriores nos dieron solo un reactivo. Tiene 10 gramos, 10 moles de hidrógeno, tiene 20 gramos de hidrógeno. ¿Cuánta agua? Aquí nos están dando a ambos reactivos. La pregunta es, ¿con cuál de ellos hago el cálculo y por qué? ¿Cierto? Entonces allá me dicen oxígeno, Angie y Lenzi me dicen, profe, oxígeno. ¿Y por qué con el oxígeno? ¿Por qué no con el hidrógeno? ¿Cierto? Pregunta, ¿será que yo puedo hacer cálculo con cualquiera de los dos? No importa si hago el cálculo con cualquiera de los dos, porque está en gramos, no, ambos están en moles, acuérdate de la relación mol-mol, yo puedo hacer relación mol-mol sin lío. ¿Será que puedo usar cualquiera de los dos? ¿O tengo que escoger a uno en particular? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se acuerdan por allá de esa química del colegio? ¿Qué se acuerdan? ¿Será que es con cualquiera de los dos o con uno en específico? Pilas, pues. ¿Cierto? Ay, caray, no puede ser, ¿cierto? Pero ¿por qué estos químicos tienen que ser tan locos? Vale, vamos a hablar del reactivo límite y del reactivo en exceso. ¿Listo? Supongamos esta situación, ¿vale? Vamos a hacer sándwiches, ¿vale? Vamos a contar una tajada, 2 tajadas, 3 tajadas, 4 tajadas, 5 tajadas y 6 tajadas. O sea, de pan tenemos 6. Y de queso tenemos 2. ¿Cómo se hace el pan? Necesitamos 2 de pan por 1 de queso para que salga un sándwich, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo a armar mis sándwiches, ¿cierto? Entonces, al final, obtengo 2 sándwiches, pero me sobra pan, ¿cierto? Entonces, algo así, vamos a decir que entonces el queso se gastó todo, ¿cierto? Se gastó, completico, ¿cierto? No me sobró quesito. Mientras que del pan, él sobró, ¿cierto? Es decir, que ya no puedo hacer más sándwiches porque me falta queso. Algo así va a pasar con la estequiometría, ¿listo? El que está en menor cantidad, podemos decir que entonces el queso, ¿cierto? Está en menor cantidad con respecto al pan, ¿cierto? Es decir, si yo quería hacer sándwiches, debía haber sido más inteligente, ¿cierto? Y saber cuántos sándwiches quería armar para comprar así mismo la cantidad de pan y la cantidad de queso para que no me fueran a sobrar. En este caso, tengo menor cantidad de queso con respecto al pan, mientras que en el pan, ¿cierto? El pan como tal lo tengo en mayor cantidad. Lo mismo ocurre a veces con las reacciones químicas.
El que está en menor cantidad se llama reactivo límite y el que está en mayor cantidad se llama reactivo en exceso. Pregunta importante, ¿de quién de los dos depende la cantidad de sándwiches que puedo formar? ¿Del queso o del pan? ¡Qué hambre! ¿Listo? ¿De quién depende la cantidad muy bien, del queso? ¿Cierto? ¿Y el queso quién es? ¿El queso quién es? ¿El reactivo límite o el reactivo en exceso? Es el limitante, ¿cierto? Entonces, ojo, se llama reactivo límite porque limita o frena la reacción, ¿cierto? Y como limita o frena, ¿cierto? De él y solo él depende la cantidad de producto que se obtiene, ¿cierto? La cantidad de producto, lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Yo me pongo ahí toda proactiva a hacer sándwiches, pues se me acabó el queso, pues ya se me paró la proactividad y hasta ahí llegué. Si me sobró pan, pues sobró pan, ¿cierto? En el caso del reactivo en exceso, ojo, y ojalá lo escriban allá. Es un error, pero gravísimo hacer cálculos con él. ¿Listo? Nunca se hace cálculos con él. Los reactivos, ¿cierto? Los cálculos se van a hacer con el reactivo límite. Jamás, jamás de los jamases con el reactivo en exceso. Entonces, volvemos. ¿Con quién es que hacemos cálculos? ¿Con el límite o con el exceso? ¿Con quién? ¿Con el límite o con el exceso? ¿Con quién? ¿Con quién? Los leo. ¿Con quién hacemos cálculos? Muy bien, con el reactivo límite. Ahora, tenemos que entonces entrar a mirar quién es quién, ¿cierto? ¿Quién es el reactivo límite? Entonces, ojo, les vamos a explicar por camino corto, ¿listo? Hay varias formas de determinar el reactivo límite. Pero finalmente digamos que el objetivo del CIPAS también es que se les explique de una manera sencilla. Listo, que ustedes la entiendan y con el método más fácil. Entonces les vamos a enseñar el método más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Nos están preguntando por el agua. ¿Listo? Entonces la vamos a calcular 2 veces. ¿Listo? Primero la calculamos con hidrógeno y luego volvemos a calcular al agua con oxígeno. ¿Listo? Entonces arranquemos. Dice que tenemos 5 moles de hidrógeno. Entonces yo me quiero quitar hidrógeno de encima, pongo a mol de hidrógeno abajo, ¿cierto? Para poder cancelarlo. Y como la pregunta es gramo, entonces arriba pongo gramo de agua. ¿Qué dato va en gramos de agua? ¿Qué dato debo colocar allá arriba? Los leo. Muy bien, Laura. Muy bien, Claudia. Muy bien, Jessica. 36, ¿cierto? Y abajo, 2, ¿cierto? ¿Por qué 2? Hombre, porque es que acuérdate que estos son las moles. ¿Listo? Nos da una respuesta de 90 gramos. Hasta ahí no sabemos nada. Vuelvo a calcularlo, pero esta vez usando al segundo reactivo, que es oxígeno. Entonces, me quito oxígeno de encima, ¿cierto? Para poder calcularlo. Y arriba pongo gramos de agua, ¿cierto? ¿Cuántas moles de oxígeno tengo que colocar según el balanceo? ¿Cuántas moles de oxígeno hay? Muy bien, hay una sola mol. ¿Y cuántos gramos de agua? ¿Cómo es que se me olvidó? ¿Cuántos gramos de agua son los que tengo que colocar en la ecuación? ¿Cuántos son por balanceo? Muy bien, ¿cierto? 36 gramos. Muy bien, ¿cierto? Eso nos da una respuesta de 180 gramos. Profe, pero ay, es que tengo gramos de agua y tengo gramos de agua. ¿Cómo hago para saber cuál es la respuesta correcta y con la incorrecta? Aquí, ¿cierto? Una respuesta es correcta, la otra es incorrecta. Pregunta, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿90 o 180? ¿Y por qué? Quiero que no solo me digan, profe, 80, 180 o 90, no sé. Quiero que me digan por qué. Valentina, tú me dices que 90. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Daniel, por el reactivo límite. 90 porque es el reactivo límite. Porque es el reactivo límite. Ojo, ojo que ayer Margarita les dijo cosas. Después de la flecha, yo tengo productos.
Y antes de la flecha, yo tengo reactivos. Entonces, que me digan que esto es un reactivo límite, que me digan que el agua es un reactivo límite, miren, es una embarrada mundial, ¿cierto? Porque el agua no es un reactivo. Ojo con eso. El agua es un producto. Tengo dos respuestas de producto, ¿cierto? Ojo, tengo dos respuestas de producto. Una está mal, otra está bien. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de producto correcta y por qué? Teniendo en cuenta lo que es el reactivo límite. ¿Qué dijimos que era el reactivo límite? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos del reactivo límite? Piensen en el queso y en el pan. Sí, siempre se equivocan en eso, sí es verdad, ¿cierto? Piensen en eso. Supongan que tienen pan y queso, ¿cierto? Y van a formar sándwiches. ¿Qué es lo lógico? ¿Que se formen muchos sándwiches o que se formen poquitos sándwiches? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué les ocurre? Los leo. Los leo. El burro de Shrek está llegando a mí, me está pidiendo que cante. ¿Cierto? Poquitos, correcto. Entonces, no, ¿cuál muchos? Ay, Dios mío, casi me da un infarto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Se metió un pez lagarto, óyeme, no. Eso no me pare en bolas, según el queso. Listo, no, 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 mis amores, siempre vamos a quedar con la respuesta menor. Y digo, ojo, esto es respuesta de producto. Ojo, es decir, que se forman 90 gramos de agua. ¿Con quién hicimos ese cálculo? ¿Con quién hicimos ese cálculo? Con hidrógeno. Por lo tanto, él es el reactivo límite y oxígeno es el reactivo en exceso. Por tanto, esta 180 es una respuesta incorrecta de producto. ¿Listo? Por eso Margarita ayer, ¿cierto? Fue tan específica diciéndoles dónde estaban los reactivos, dónde estaban los productos. Esta respuesta es de producto. Con quien hayan hecho el cálculo, él es el reactivo el límite. Entonces, profe, el hidrógeno es el reactivo límite y por tanto el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Cierto? Ojo, ¿cierto? Vuelve y juega. Voy a borrar todos mis mamarrachos, pues, ¿cierto? Voy a borrar todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos al agua, ¿cierto? Calculamos al agua con ambos reactivos, ¿cierto? La calculamos con ambos reactivos, ¿cierto? Nos dio una respuesta corta y nos dio una respuesta grande, ¿cierto? Una respuesta menor, una respuesta mayor, ¿cierto? Entonces, dijimos que el reactivo límite tiene la característica que él está en menor cantidad, ¿cierto? Él está. Veámoslo de esta manera, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, de alguna manera, el oxígeno es la mitad del hidrógeno. Es decir, que ¿cuántas moles debimos haber puesto en realidad de oxígeno si se supone que es la mitad? Ya la cogí. ¿Cierto? Entonces, en teoría, yo debía haber puesto 2.5 moles, no 5, ¿cierto? Porque es que es 2-1, es doble de hidrógeno por un medio de oxígeno, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, ¿cierto? La respuesta tiene que ser la más chiquita, ¿cierto? Lo mismo que nos pasó con los sándwiches, ¿cierto? Pilas, el agua es un producto. Profe, ¿por qué es un producto? Porque está después de la flecha. Recuerden, antes de la flecha, reactivos. Después de la flecha, productos. ¿Cierto? El agua es un producto. Entonces yo digo, profe, esto es la respuesta de producto. ¿Cierto? Es decir, esto, le estoy respondiendo la pregunta. Digo, se forman, ¿cierto? 90 gramos de
agua. Ya contestamos el ejercicio. ¿Con quién hicimos ese cálculo? ¿Quién nos dio la respuesta? El hidrógeno. Por lo tanto, él es el reactivo límite, ¿cierto? Y por descarte, el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Sí, Pi? Sí, Pi. Sí, si tienes 3 elementos, entonces lo tienes que calcular 3 veces. ¿Listo? Siempre en la misma unidad, o sea, y nos pasa que, por ejemplo, tienen 3 productos y con el primer reactivo calculan al primer producto y con el segundo calculan al segundo producto. Y uno dice, ¿cómo va a comparar, hombre? Tienen que escoger un producto y calcularlo. Si tienen 3 reactivos, entonces calculan un producto 3 veces. Si tienen 2 reactivos, calculan a un producto 2 veces. Escogen un solo producto y lo calculan. ¿Cuántos cálculos? Dependiendo cuántos reactivos tenga. Si son 2 reactivos, lo calculan 2 veces. Si tiene 3 reactivos, lo calculan 3 veces. Es más dependiendo de la cantidad de reactivos, ¿listo? Porque como lo que queremos es buscar el reactivo límite, ¿listo? Entonces, en ese caso, al que calculas, ¿cierto? Escoges un producto y lo calculas la cantidad de veces según la cantidad de reactivos que tengas. ¿Listo? Y te quedas siempre con la respuesta menor. Y el reactivo que te dé la respuesta menor, entonces es el reactivo limitante. ¿Listo? Okidoki, mis amores. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿No? Profe, ni siquiera sé cómo te llamas. Díganme algo. So. ¿Cierto? Entonces, más, yo sé, listo, es que nos falta hacer más ejercicios, pero frescos. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. ¿Listo? Otro ejercicio. Tomemos aire, somos un ser de luz, ¿cierto? Entonces, hagámosle con toda la calma del mundo. Tenemos el siguiente proceso, reacción de neutralización, ¿cierto? Vamos a ir repasando cositas que dijimos ayer. Es una neutralización porque tengo la reacción entre una base y un ácido que produce una sal y agua, ¿cierto? Esos fueron los tips que dimos el día de ayer. ¿Cuál era el paso número 1? ¿Qué dijimos? Que sí o sí hay que hacer absolutamente siempre antes de arrancar. Porque o si no, la patada. ¿Cierto? Muy bien, estos son mis chicos. Vamos a balancear. ¿La ecuación está balanceada, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no está balanceada? Verificamos, correcto. Muy bien, Jessica, no está balanceada. Entonces, arrancamos, ¿cierto? Ayer hacían, Margarito la hacía por el macho, que era metal. El metal en este caso es sodio. El ametal, que en este caso es azufre, no hay carbono, hidrógenos y oxígenos. Háganmelo como lo hicieron allá, ¿cierto? Entonces, arrancamos. ¿Cuántos sodios en los reactivos? ¿Cuántos sodios en los reactivos? 1, ¿cierto? Hay 1. Entonces, allá escribimos 1. ¿Cuántos sodios en los productos? ¿Cuántos sodios ven en los productos? Muy bien, entonces colocamos el 2. Nos fuimos con azufres. ¿Cuánto azufre hay en los reactivos? ¿Cuánto? ¿Cuánto azufre en los reactivos? Ustedes que están viendo allá, ¿cierto? Muy bien. Hay un solo azufre en reactivos. ¿Y en productos? ¿Cuántos azufres vemos en los productos? 1 también. Entonces colocamos el 1. Hidrógenos. Ojo, aquí hay hidrógeno y aquí también. Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Muy bien. Profe, hay 3, ¿cierto? En los productos solo hay acá hidrógenos, ¿listo? Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay en los productos? Muy bien, ¿cierto? Entonces hay solo 2. Nos vamos con los oxígenos, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto de acá, ¿listo? Para que no nos confundamos. Entonces, quite de aquí. Fuchi, fuchi, ¿cierto? Okidoki. Ahora sí, volvamos pues a los oxígenos. Ojo pues, aquí hay oxígeno y aquí hay oxígeno. ¿Cuántos en total hay? ¿Cierto? Muy bien. Hay 5.
5, estos números míos. Acá hay oxígeno y acá hay oxígeno. ¿Cuántos hay? Sí, muy bien, por allá nos dicen, profe, 5 y 5. En efecto, yo veo que eso no está balanceado, ¿cierto? Entonces voy a arrancar por acá. Aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Cómo vuelvo a este 1 un 2? ¿Cómo vuelvo a hacer 1 un 2? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo vuelvo un 2? ¿Qué operación matemáticas tengo que hacer? Muy bien, muy bien. Colocar un 2 delante del hidróxido de sodio, ¿cierto? Un 2 delante del hidróxido de sodio. Entonces ya no tengo 1, sino que ya tengo 2 sodios, sodio está balanceado. ¿Listo? Ahora, ahí viene el lío. Y es que este sodio automáticamente nos modificó tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto hidrógeno hay ahora en los reactivos? Ya no hay 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien, ¿cierto? Profe, ya no tienes 2, ahora tienes 4. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo hago para volver esto un 4? ¿Cómo hago para volverlo un ¿Cómo? A ver, ya estoy tarareando, pucha, ¿cierto? No me dejen, porque yo sí estoy muy loca a la cabeza y empiezo a cantar. Listo, ay, profe, ya tienes 4 hidrógenos. Okidoki los hidrógenos. Verifiquemos oxígenos, ¿cierto? Bueno, azufres ya están, ¿cierto? Verifiquemos oxígenos. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo en reactivos? ¿Cuántos? Vale, pues, los leo. Eso, mis amores. Ya no tengo 5, ahora tengo 6. ¿Y cuántos oxígenos tengo ahora en los productos? ¿Cuántos oxígenos? Muy bien, también tengo 6. Es decir, que la ecuación ya quedó balanceada, ¿cierto? Entonces ahí hicimos el repasito, ¿cierto? Hicimos el repasito de lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? ¿Clarito? Ay, sí, soy inmensa. Perdón, borré este 2. Este 2 no lo tenía que borrar, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí va un 2. E hicimos el balanceo. Entonces decimos, profe, okidoki, ley de la masa cumplida. Ahora sí, se fue el ejercicio. Nos dice que tenemos 120 gramos de hidróxido de sodio con 110 gramos de ácido sulfúrico. La pregunta es, ¿cuántas moles de sulfato de sodio se forman y cuántos gramos de agua? Listo, entonces el paso número 1 que hicimos fue balancear. ¿Cuál fue el paso número 2? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hagan como una nota por allá, ¿cierto? Del paso a paso que vamos a seguir. ¿Calcular qué cosa? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a calcular masas moleculares. ¿Listo? Entonces arranquemos. Vamos con hidróxido de sodio. Entonces, el sodio tiene una masa de 23 gramos, ¿cierto? Pero como solo hay un sodio, entonces él queda 23. Ahora vamos con oxígeno. El oxígeno tiene 16 gramos, hay solo un oxigenito, nos da 16. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, hay un solo hidrógeno, nos queda 1 gramo. ¿Cuánto da esa suma? 23 más 16 más 1. Tratemos de no usar la palabra peso, es que peso y masa no es lo mismo, ¿vale? Es masa molecular. Muy bien, Pablo, ¿cierto? 40 gramos. Pregunta, ¿hay una molécula de hidróxido de sodio o hay más de una molécula según el balanceo? ¿Cuántas moléculas ven? Entonces, como hay 2 moléculas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar, ¿cierto? Muy bien, eso, qué pilera, van volando, ¿cierto? Ay, profe, perfecto. Entonces, reaccionan 80 gramos de hidróxido de sodio. Uf, qué pilera. Nos fuimos y hacemos exactamente lo mismo, pero con el ácido sulfúrico.
Entonces arrancamos. Hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, pero yo veo perfectamente que hay ¿cuántos hidrógenos? 2, ¿cierto? Azufre tiene una masa de 32, solo hay uno, se queda como 32. Oxígeno tiene una masa de 16, pero yo veo claramente que hay 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les dio? 2 más 32 más 64. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio esa vaina? Calculadoras veloces, ¿cierto? Les dije que tuvieran esa calculadora ahí a la mano, ¿cierto? 98, ¿cierto? Pregunta, ¿hay que multiplicarlo? ¿Sí o no? ¿Hay que multiplicarlo por alguien? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, acuérdense, yo soy como un chino chiquito. Yo siempre pregunto, eso, Laura, yo siempre estoy preguntando el por qué. Muy bien, Laura Daniela. Porque no hay bueno, sí hay, el coeficiente es 1, pero pues ya sabemos que todo lo que multiplico por 1 da lo mismo, ¿cierto? Entonces da 98. Ah, profe. Entonces, en teoría, son 98 gramos de ácido, 80 gramos de hidróxido reaccionan teóricamente con 98 gramos de ácido. Después, este amiguito me lo están preguntando en moles, entonces a este no le saco la masa molecular, porque acuérdense que las moles son las mismas del balanceo. ¿A quién le vamos a sacar masa molecular? A todos los datos que estén en gramos. A todos los datos que estén en gramos. Los datos que estén en moles, no, porque el número del balanceo son las moles. Entonces, ¿para qué pierde el tiempo ahí como un bobito? ¿Sí o no? Entonces, no le vamos a calcular la masa al sulfato. Sí, se la vamos a calcular al agua porque el agua sí me la están pidiendo en gramos. Entonces nos fuimos, hidrógeno tiene 1 gramo por 2 hidrógenos, 16. ¿Cuánto les dio eso? ¿Cuánto les da la masa molecular del agua? 18, correcto, ¿cierto? ¿Hay que multiplicar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? No me digan sí, nada, no, sí o no, ¿y por qué? Que no me digan solo sí. Por 2. ¿Y por qué por 2? Por el esos son mis chiquillos. Ay, profe, listo. Entonces estas dos moléculas de agua tienen una masa total de 36 gramos. Entonces ya hicimos el paso 1, ya hicimos el paso 2, vamos volando. ¿Claros hasta aquí? ¿Claritos? Eso, me encanta eso tan hermoso que dice, porque hay dos moléculas de agua, Lady. Ay, te amo. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. Ay, qué pilera, mejor dicho, van volando. Es que mejor dicho. ¿Sí o no? Aquí. Profe, ¿por qué no calculas a la mol? Porque acuérdate que el número de balanceo son moles, ¿cierto? Esto significa que tienes un mol, ¿cierto? Entonces, y si te estamos preguntando moles, ¿como para qué necesitas el gramo? Si te estoy preguntando moles. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿No me entiendes? Ah, ok, listo, ya entendió. Vale, pues. Entonces, ya, resumen. Esto fue lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Esto nos dio 80, esto nos dio 98, esto nos dio 36. Insisto, aquí hay un 1, entonces no necesitamos porque esto está en moles. Entonces, vamos a calcular al sulfato de sodio, si les parece que están moles. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces debo calcular al sulfato de sodio? ¿Cuántas veces lo debo calcular y por qué? Quiero que me digan tantas veces, ¿por qué? Los leo, ya, corriendo. A la velocidad del rayo. Dale pues. Dale pues, estoy como hiperactiva. Este café tiene algo. No, no, ni 3 ni 1. Dios, me metieron varios pejelagartos. Dos. Muy bien, Marley. I love you. ¿Cierto? Muy bien, Claudia. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Hay 2 porque son 2 reactivos. Entonces arrancamos. Vamos a arrancar con los 120 gramos de hidróxido. Me quito hidróxido de encima. Pongo mol de sulfato, que es lo que vamos a buscar. ¿Qué coloco en hidróxido? ¿Qué coloco yo abajo? ¿Qué dato debo poner? ¿Qué dato? Los leo. Ay, Dios mío, este café me tiene alborotada. Muy bien, ¿cierto?
Entonces son 80 gramos, 80, ¿cierto? Este 80, con una mol, es decir, esta mol. Nos da una respuesta de 1,5 mol de sulfato de sodio. Vuelvo y calculo el mismo, y también en moles para que puedan calcularlo, ¿cierto? Solo que esta vez voy a usar ácido. ¿Listo? ¿Qué dato va en ácido? ¿Qué dato colocó allá en ácido? ¿Qué dato? ¿Qué dato? ¿Ya merito? ¿Ya merito? Muy bien. 98, que es este dato. Nos da una respuesta de 1,12 moles. Pregunta, ¿cuál es la respuesta de sulfato de sodio? ¿1,5 o 1,2? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿1,5 o 1,2? Voy a llorar. Voy a llorar, oles. ¡Ay, Dios mío! ¿Cierto? Porque en el primero no son 2 moles. ¿Cómo así que no son 2 moles? Me perdí ahí. Me perdí. Profe, 1,2 es la menor. Jennifer, love you forever and ever. Claro, hombre, porque esto es menor que esto. Entonces la respuesta es 1,12 moles. Es decir, que esta respuesta, feo, la tacho. No la miro, es que ni la miro y qué ofensa para la química esa respuesta tan horrorosa. ¿Cierto? Es la menor. 1,12. Entonces, ¿quién es el reactivo límite? ¿Con quién obtuvieron esa respuesta? ¿Con el hidróxido o con el ácido? ¿Con quién? ¿Con quién? Muy bien. Ah, profe, entonces este amiguito es el reactivo límite y por lo tanto el hidróxido es el reactivo en exceso. Pregunta, entonces ahora vamos a calcular al agua. ¿Será que la tengo que calcular 2 veces? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la tengo que calcular 2 veces al agua? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 no. Yo les digo que no. La pregunta es ¿por qué no tengo que calcular 2 veces al agua? Hoy los tengo, pero fue pucha. ¿Por qué no? ¿Ustedes ya saben quién es el reactivo límite o no? No. Esa Ana María está pegada al techo. No, ¿cómo así que porque son gramos? No, caca. No, 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 no. ¿Ya saben quién es el reactivo límite? ¿Ya saben? No, ¿ya saben? Ya saben, no, ¿cómo así? Ay, Dios mío. Oles, párenme bolas. ¿Cierto? Sí. Oye, entonces, ¿qué fue todo eso que hicimos aquí? Como que la profe ya está como una loca gritando en su casa. Los vecinos me van a poner. Güey, ya sabemos quién es el reactivo límite. Mírenlo, mírenlo. Ustedes me acaban de decir, profe, el ácido sulfúrico es el reactivo límite, mientras que el hidróxido es el reactivo en exceso, pues no seamos toches. Si ya sabemos quién es el ácido, el reactivo límite, pues ya directo, con el reactivo límite hago el cálculo, ¿vale? Ah, ¡Paren, boys, hombre! ¿Listo? Vale. Entonces, ojo pues, ¿cierto? Como aquí tenemos gramo y aquí tenemos, necesariamente tengo que poner el dato en gramo para poder cancelarlo. Y arriba nos piden gramo de agua, entonces coloco gramo de agua. ¿Qué valor va aquí arriba en el agua? Acuérdate, estamos haciendo combinaciones, ¿cierto? Por eso vimos las relaciones estequiométricas. Claro, ahí va 36 gramos de agua y abajo, ¿cuánto de ácido pongo? ¿Cuánto pongo de ácido? Muy bien, 98. Listo, salió, ¿cierto? Entonces, profe, la respuesta es 40, 41 gramos de agua, ¿cierto? Esto es justo lo que tienen que hacer en el taller, ¿listo? Calcular sus productos y decir quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Entonces, ojo pues, ¿cierto? Escogen uno de los productos, lo calculan, ¿cierto? Si tienen 2 reactivos, pues lo calculan 2 veces. Si tienen 3 reactivos, pues lo calculan 3 veces, ¿cierto? Se quedan siempre con la respuesta menor.
Y ya de ahí en adelante, como ya saben quién es el límite, pues calculan al siguiente o a los siguientes productos. Okidoki. Sí, Pi, no es complicado, es sencillo. Es de darle un poquito, ¿cierto? De darle. ¿Listo? Yo sigo con la duda sobre si hay 2 moles de hidróxido de sodio o eso no importa. Sí, claro, sí importa. Por eso esto es 80 y no 40. ¿Listo? Ojo, el hidróxido de sodio tiene una masa de 40 y ese 40 por 2 de 80. Lo que pasa es que aquí no estamos colocando moles, ojo, aquí estamos colocando gramos, gramos, ¿listo? Si nos hubieran dicho moles, ¿cierto? Si aquí hubiese estado en, ¿por qué aquí está en gramo? Entonces aquí tiene que estar en gramo para poder cancelar, ¿cierto? Esto está en gramo, pues este tiene que estar en gramo también para poder cancelar. Yo no puedo cancelar moles con gramo. ¿Listo? Es por eso. ¿Listo? Entonces, ojo, sí importa. ¿Listo? Por eso es que yo siempre les digo, ¿cierto? Miren, ¿cierto? ¿Qué se quieren quitar de encima? Como esto está en gramos, póngalo en gramo acá abajo. Si esto hubiese estado en moles, entonces aquí yo hubiera puesto mol. ¿Listo? Es de ponerle un poquito de atención al rollo, ¿listo? Depende de lo que tengan acá, es lo que va a ir acá. Si acá están gramos, pues acá están gramos. Si aquí está en mol, pues acá abajo va a estar en mol también. ¿Listo? Es por eso. Eso, ahí, listo, pues, ya entendí. Espero que ellos todos hayan entendido. Si no, pues se miran la grabación. No, mentiras. ¿Listo? Paso a paso y nos vamos con ejercicio. ¿Listo? Otra vez. Paso número 1, balancear la ecuación si es que se requiere. ¿Listo? Si la ecuación no requiere balanceo, la dejamos quieta. ¿Listo? Pero por lo general hay que balancear casi siempre. 2, calculo masas moleculares de las sustancias que están en gramos, solo las que están en gramos, ¿cierto? Y ese resultado lo multiplicamos por los coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Bien. 3. Determinamos al reactivo límite y al reactivo en exceso. Pilas que como esto es estequiometría, entra un nuevo paso. Primero determinar quién es el límite y quién es el exceso. ¿Cierto? Entonces, escogemos un único producto y lo vamos a calcular con cada reactivo. Nos vamos a quedar siempre con la respuesta menor y el reactivo que me lleva a esa respuesta, por ende, es el reactivo limitante. Si hacemos cálculos con el reactivo en exceso, mire, la superembarramos. Además que no crean, eso uno lo está viendo aquí muy teórico, pero en realidad eso influye mucho. Les cuento una anécdota. Por ejemplo, hace muchos años en una universidad, no sé, yo era la coordinadora de los laboratorios de ingeniería y resulta que teníamos un laboratorio y necesitábamos un reactivo. Y resulta que pues yo le dije a la niña, a la laboratorista, hicimos el pedido, contactamos, bueno, en fin, todo el rollo. Y cuando ya se iba a hacer como la compra, la gente de cartera de la universidad dijo, uy, esta profe está loca. Pidió media libra del reactivo, es decir, 250 gramos, y resulta que esos 250 gramos cuestan casi 3 millones de pesos. Casi 3 millones de pesos. Esta señora se loqueó. O sea, como, ¿por qué nos está pidiendo eso? ¿Cierto? Imagínense que ustedes tengan un proceso químico, ¿cierto? Hablemos de los de ingeniería industrial, que son los que llevan esto a niveles macro, y resulta que el ingeniero industrial la embarra. Y resulta que ese reactivo está haciendo cálculos con el reactivo en exceso y resulta que ese reactivo en exceso es el que la media libra cuesta 3 millones de pesos. Y este loco no está manejando libras porque es un proceso industrial. Resulta que este ingeniero está manejando toneladas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta plata tiró a la basura? ¿Cierto? Si es el farmacéutico y está haciendo un medicamento, hombre, ¿cuánta plata tiró a la basura? Además, le quedó muy mal hecho le quedó muy mal hecho pues el medicamento y de pronto mata a alguien, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de ese reactivo límite, que tiene implicaciones financieras, ¿cierto? Esto en su vida profesional, si ustedes hacen cálculo con el reactivo en exceso, no solo les implica que los despidan, sino que quedaron pues empeñados por una millonada de plata en una empresa porque tendrán que pagar el error que cometieron. ¿Listo? Entonces,
Ojo con esto sí tiene, mejor dicho, es súper relevante para ustedes. Y ahora sí, con el reactivo límite, es que hago cálculos. Jamás de los jamases con el reactivo en exceso, es un súper error. ¿Listo? Entonces, profe, algo fuera el tema, porque en el laboratorio nos preguntaban este tema y aún explicaban este tema. ¿What? Creo que, o sea, creo que ya hiciste la 3. Creo que ya fuiste al laboratorio a la sesión 3. Eh, bueno, pues ya saben cómo hacerlo. Lo que pasa es que por temas de tiempo, ¿cierto? La universidad hace ciertas programaciones de laboratorio y las programaciones de laboratorio no siempre coinciden con la programación que estamos haciendo de los IPAs. Sí, sí, claro, como la profe nos está diciendo, la profe Laura, claro, eso depende de la disponibilidad de los espacios y lamentablemente a veces hay que hacer esos laboratorios pues dándole a toda velocidad, ¿cierto? Porque pues no hay otra manera de hacerlo. Listo, pero ya lo entendimos. Listo, ya mucho mejor. Vale, pues. Entonces nos vamos con, ahora sí, un ejercicio muy similar, listo, al que tenemos. Entonces dice el enunciado. Se hizo reaccionar ácido fosfórico, y él es el reactivo 1, con hidróxido de calcio, y él es el reactivo 2. Reacción con la cual se obtuvo fosfato de calcio, que es el producto 1, y agua, que es el producto número 2. ¿Listo? Entonces, ojo, ayer Margarita les decía, hombre, respeten la redacción del ejercicio. Si tú me pones al reactivo 2 como reactivo 1 y al reactivo 1 como el reactivo 2, ya está mal. Listo, ya quedó mal, porque las cantidades van a cambiar. Listo, los cálculos van a cambiar. Entonces sean muy estrictos con esto. Pónganlos en el orden específico que el ejercicio les está dando. ¿Listo? Entonces, primero, pues por ahí. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir y me voy a ir con el documento de Word. ¿Listo? Perdón, me voy con el documento de Word. Por favor, ¿me confirman si están viendo el documento? Sí, señora. Ay, dale, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Ácido fosfórico reactivo número 1. Entonces, ayer la profe Margarita les decía, vaya y búsquenselo. ¿Sí o no? Vaya y búsquelo. Bueno, acá lo tenemos. El reactivo es ácido fosfórico. El reactivo 2 es hidróxido de calcio. Supongamos que ya hicimos esa tarea. El producto 1 es fosfato de calcio y el producto 2 es agua. O sea, lo hicimos tal cual, ¿cierto? El ejercicio nos decía, el enunciado nos decía. Entonces, antes de mirar esta parte de estequiometría, ¿listo? Vamos a mirar, ¿listo? El balanceo. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Pilas que aquí hay hidrógeno, pilas que acá hay hidrógeno también. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Los leo. Muy bien, ¿cierto? Entonces, en total, hay 5. ¿Cuántos hidrógenos vemos que hay en los productos? En los productos, muy bien. En los productos hay 2, ¿cierto? Vamos con los fósforos. ¿Cuántos fósforos hay en los reactivos? Muy bien, ¿cierto? Yo solamente veo 1. ¿Y en los productos? Muy bien. En los productos hay 2 fósforos. Vámonos con los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos? Ojo, aquí hay oxígeno y aquí también, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? Muy bien, hay 6. ¿Cuántos oxígenos? Ojo, aquí yo veo oxígeno y aquí yo veo oxígeno y además este 2 chiquito está multiplicando a este 4 chiquito. Entonces, ahora sí, ¿cuántos oxígenos hay? Muy bien, en total hay 9. Terminemos pues con los calcios. ¿Cuántos calcios en los reactivos? Calcios o calcio, ¿cierto? Muy bien, en los reactivos solo hay 1. ¿Y cuántos calcios en los productos? ¿Ven ustedes allá en los productos?
¿cierto? En los productos vemos 3. Listo. ¿Está balanceado? No, ¿cierto? Entonces tenemos que entrar a balancear. Entonces, arranquemos pues de una. ¿Listo? Entonces, tratemos de mirar, por ejemplo, los calcios, ¿cierto? Entonces, como aquí hay 1 y aquí hay 3, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Colocar un 3 delante de quién? ¿Delante de quién? Sean específicos. ¿Del cuál calcio? ¿Cuál calcio? ¿Cuál calcio? Porque tengo calcio en reactivos y tengo calcio en productos. Y es lo importante de saber hablar en química, hombres, estos chinos. Laura, en el reactivo. Es que yo sé qué es lo que les pasa, que no se acuerdan de los nombres de la nomenclatura. En el hidróxido de calcio, ¿cierto? Ay, profe, es que toca poner un 3 en el hidróxido de calcio, ¿cierto? Entonces ya tengo 3 calcios para 3 calcios. Miren cómo estoy solucionando este ejercicio para que lo solucionen similar entonces ustedes. Listo. Ahora, miremos fósforos, ¿cierto? Que es el otro que está como raro, ¿cierto? Aquí dice que tengo un fosforito y que aquí tengo 2 fosforitos. Entonces, ¿qué hago? Muy buena esa iniciativa, me encanta. Si no saben el nombre, digan, pues en el calcio el reactivo, profe. ¿Cierto? Ajá. 2 delante del reactivo, es decir, acá. Eso es. ¿Sí ven? Ay, hay que ponerle ingenio. Esos son ingenieros. Ingenio al asunto. ¿Cierto? Ah, profe, entonces ya tengo 2 fósforos y ya tengo 2 fósforos. ¿Cierto? Ahora sí, si se dan cuenta, los reactivos ya tienen números. Es decir, que los reactivos ya están totales. ¿Listo? Entonces, miremos cuántos hidrógenos quedaron en total en los reactivos. ¿Cuántos? 12, ¿cierto? Quedaron 12, ¿cierto? Ojo, 2 por 3, 6. Y aquí tengo 2 por 3, 6. 6 más 6, 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora en el producto? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? Muy bien, ¿cierto? Entonces, listo, profe, sencillo. Colócate un 6 al frente de la molécula de agua y de esa manera ya tenemos 12 hidrógenos. Verifiquémoslo, ¿cierto? Si está bien hecho, los oxígenos nos tienen que dar lo mismo. Entonces, ojo pues, 2 por 4, 8 y 3 por 2, 6. ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos oxígenos se fueron en total? Sumen pues. ¿Cuánto oxígeno hay en total? Muy bien. Hay 14. Ahora verifiquémoslo en los productos. Ojo pues que aquí es 4 por 2, ¿no? Y 6 por 1. ¿Cuánto nos dio eso? ¿Cuánto nos dio? En los productos, ¿cierto? También nos dio 14. Listo. Está balanceado. ¿Sipi? ¿Sipi no po? ¿Sipi o no po? ¿Sipirili? ¿No porolo? Respondan. Sipi. Listo. Okidoki. Estamos okidoki. Vale. Entonces, ahora sí vengo acá, entonces vuelvo, escribo mi ecuacioncita así bien bonita, bien balanceadita, que digan, ay, dos chinos, ¿a quién le aprenderían eso tan hermoso que hacen? Y, ay, pues a mis profes de química de la universidad. ¿Listo? ¿Cuál era el paso número 2? ¿Por qué, profe? ¿Por qué da 14 oxígeno en los reactivos? Mira, porque tienes 4, ¿cierto? Aquí tienes 4, ¿cierto? Por estos 2, 8, ¿cierto? Aquí este oxígeno está multiplicado por 2, es decir, 2 por 3, 6. 8 más 6, 14. ¿Ok, ok? Profe, en la ecuación siempre va ese orden, gramo, gramo, mol, gramo. No, señora, eso depende cómo esté el ejercicio, ¿vale? O sea, depende cómo esté el ejercicio. Ok, ok, entonces, ya tenemos paso número 1, que fue el balanceo. Paso número 2, ¿qué sigue?
¿Qué debemos hacer ahora? Calcular masas, lo sabemos, son lo máximo. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, pero pilas pues que la molécula de ácido tiene 3. Eso nos da un total de 3 gramos. ¿Listo? Fósforo tiene una masa de 31 gramos, ¿cierto? Y lo dejo así porque solo hay un fósforo. Oxígeno es 16, por Dios, no me digan que es 15 porque cada vez que yo veo ese 15 me da un dolor de estómago que no se imaginan, pues. Es decir, que eso nos da 64 gramos. Es decir, que la masa molecular es ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio esa masa molecular? Sumen pues 3 más 31 más 64. ¿Cuánto les dio? 98 gramos. Pero ojo, ¿cuántas moléculas hay? Hay 1 o 2 moléculas de ácido. Muy bien. ¡Ah, qué pilos! ¿Cierto, profe? Tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué por 2, hombre? Porque en el balanceo no hay 1, hay 2. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? 98 por 2. ¿Cuánto nos dio? Muy bien. 196 gramos. Ah, listo, profe. Este amiguito también está en gramos, entonces nos tocó sacarle la masa molecular también. El calcio tiene una masa atómica de 40 gramos. Solo hay un calcio, se quedó así. Oxígeno tiene una masa de 16 gramos, pero ojo, ¿cierto? Porque este paréntesis multiplica. Es decir, que tenemos en total 2 oxigenitos para un total de 32 gramos. Y el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, ¿cierto? Pero pasa exactamente lo mismo. Ese 2 lo está multiplicando. Por lo tanto, tenemos 2 gramos, ¿cierto? De hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les da? 40 más 32 más 2. ¿Cuánto les dio? ¿Cierto? Ah, listo, profe. Entonces ahí decimos que la masa molecular es igual a 74 gramos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de que me vote, eso, multiplicar por 3. ¿Cierto? Porque por 3, hombre, porque es que el balanceo me dice claramente que no hay una molécula, hay 3. Entonces, 74 por 3 nos da un total de 222 gramos, ¿cierto? Entonces, esperen esto, dejémoslo en negrito, ¿cierto? Para que veamos, pues, de dónde vienen esos, ¿cierto? Miren, por eso están en colorcitos. Este amiguito está en moles, me lo preguntan en moles, entonces no se maten la cabeza, no lo busquen, no. Como él es moles, aquí el balanceo me está diciendo que hay uno, entonces fuerte. Ahora sí, agua sí, ¿cierto? Entonces, en el caso del agua, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo, pero como hay 2, ¿cierto? Eso nos da 2 gramos. El oxígeno tiene una masa de 16, por Dios, ¿cierto? Entonces, ay, ¿por qué hace esto? ¿Cierto? Entonces, la masa molecular, ¿a cuánto es igual? Del agua, ¿cierto? A 18 gramos. Y muy bien eso que vi por allá. Profe, no seas así. Hay que multiplicarlo por 6. No te olvides de ese paso tan importante, ¿cierto? Entonces se dice 18 por 6. ¿Cuánto les dio? Eso, uy, ya se están adelantando. Súper bien hecho. Muy bien, ¿cierto? Ah, listo, profe. Mírenlo ahí, ¿cierto? Entonces tenemos 196, ¿cierto? Efectivamente, miren que nos quedó muy bien hechecito. 196 gramos de ácido, ¿cierto? Que es el teórico, con 222 gramos del hidróxido, que forma 108 gramos del agua, que son los teóricos, ¿cierto? Entonces ahora sí, ¿cierto? Ya calculé, ya hice balanceo, ya calculé masas moleculares. ¿Cuál es el paso número 3? ¿Qué dijimos? Vamos, que van perfectos. Uf, mejor dicho, qué nivel. Está muy chévere la clase. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué se les ocurre?
¿Cuál es el siguiente paso? Eso, muy bien. Sí, sí, Dana, estás perfecto. Nunca dudes de ti misma porque mira esa respuesta tan buena que me estás dando. Sí, claro, tenemos que mirar al reactivo límite. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, escojamos un producto. Yo generalmente escojo el primero, ¿cierto? El primero que me están preguntando, o sea, cosa que de una vez mato dos pájaros de un solo tiro. Entonces, vamos a arrancar otra vez, miren cómo lo vamos a hacer en el editor de ecuaciones. Lo voy a poner un poquitito más grande, ¿cierto? Para que nos quede bien bonito. Entonces nos dice que tenemos 50 gramos hoy. Bueno, no es bonito, sino queda en un color lindo. ¿Listo? Negro. Bien. 50 gramos y escriban la sustancia. En este caso es ácido fosfórico. Entonces vamos a ecuación. Colocamos acá pilas. En el cuadrito grande coloquen la letra y en el chiquito el número. H3, en el cuadro grande las letras, en el cuadro chiquito los números. No dejen esos espacios todos feos en las ecuaciones, queda horroroso pues. ¿Cierto? Entonces nos vamos con la fracción. Voy a copiar, yo soy floja y lo voy a copiar todo, todito. ¿Cierto? ¿Qué me quiero quitar de encima? ¿Qué me quiero quitar? ¿Qué me quiero quitar de encima? Los gramos de ácido fosfórico. ¿Y qué estamos calculando? ¿A quién nos están pidiendo que calculemos? ¿A quién nos están pidiendo que calculemos? Ah, aquí. A los ¿moles de quién, hombre? Pero mire estos berrionditos. Moles de, no son calcios, Daniel. Moles de fosfato de calcio. Profe, moles de sal. Listo, si no se acuerdan. Díganme por lo menos. O moles de bueno, sí, esto es una sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué dato vamos a colocar en el numerador? ¿Qué número va? Eso, Lil, muy bien, me encanta. Ese es ser, eso es tener opciones. Claro, hay uno porque acá hay un uno, ¿cierto? Aunque no está escrito, ahí es como si tuviéramos un uno. ¿Y qué número va aquí en el denominador? ¿Qué número va en el denominador? Muy bien, ¿cierto? Son 196 gramos de ácido fosfórico. Entonces, hacemos esa operación matemática, ¿cierto? Entonces decimos 50 dividido por 196. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 50 dividido 196. Las calculadoras, pues, veloces. ¿Cuánto nos dio? 0,255. 0,255 moles de fosfato de calcio. Listo. No sabemos si esa es la respuesta, ¿cierto? Todavía no sabemos. Entonces, volvámosla a calcular, pero ahora usemos a hidróxido de calcio. ¿Listo? Entonces, esperen, yo me voy a copiar todo esto. Miren, miren, sean prácticos en la vida, ¿cierto? Sean prácticos. Y vamos a cambiar datos, ¿cierto? Aquí ya no es esto y aquí ya no es esto, ¿cierto? Estoy cambiando. Aquí va es hidróxido de calcio. Si ustedes hicieron esto en el editor de ecuaciones, entonces súper fácil porque es copiarlo y pegarlo, ¿cierto? Es copiarlo y pegarlo. El ejercicio nos está diciendo que tenemos 65 gramos de hidróxido de calcio. ¿Qué valor va en el denominador? ¿Qué valor? Muy bien, Daniel, ¿cierto? 222 gramos de hidróxido de calcio. ¿Cuánto les dio 65 dividido 222? La respuesta no es. ¿Cuánto les dio? 265 dividido 222. ¿Cuánto? No, 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 no. Esa calculadora está mal. Sí, pi. Sí, pi. ¿Cierto? Ojo con esos puntos. Uy, qué cosa tan horrorosa. Acuérdense, acuérdense que es con coma. Los decimales van después de coma. 0,293 por aproximación. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta menor? 0,255 o 0,293. ¿Cuál es la respuesta menor?
El primero, ¿cierto? Ah, profe. Copio esa respuesta y me voy arriba, ¿cierto? Ajá, listo, profe. Se van a formar 0,257 moles de fosfato de calcio. ¿Con quién hicieron el cálculo? ¿Quién les dio esa respuesta? ¿El ácido o el hidróxido? ¿Quién les dio esa respuesta? ¿El ácido o el hidróxido? El ácido. ¡Ah! Profe, entonces, miren, profe, uy, profe, es que volamos. Entonces, el reactivo límite es el ácido fosfórico, ¿sí o no? Entonces, por descarte, ¿quién es el reactivo en exceso? Por descarte, obviamente. ¿Sí o no? Ya, ¿quién es? El hidróxido. Ay, uy, tan mogollo, profe. Esto es tan mogollo, mejor dicho, ya en 5 minutos te subo la tarea al, al entorno, ¿cierto? Listo, acá se copian la reacción balanceada, ¿cierto? Es decir, acá chingale, la coge, la copia y la pega, ¿cierto? Eso era. Listo. ¿Sí ven que estoy copiando y pegando? Ah, listo, profe. Ya sabemos quién es el reactivo límite. Entonces, vamos a calcular al agua. Lo calculo una o dos veces. ¿Ustedes qué dicen? Al agua. Una o dos veces. Muy bien, Marily. Una sola. ¿Y por qué? Una. Muy bien, Dana. Sí, 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 tienen razón. ¿Por qué? Yo quiero saber es por qué. Porque sí. No, no, pues, uy, uy. Oh, mejor dicho, la sacó del estadio, pero uy, Dios mío, se metió un pedazo de lagarto, ¿cierto? Porque ya sabe quién es el reactivo límite. Entonces, ay, miren, la profe es más viva, ¿cierto? Entonces aquí pues quitemos esto de arriba porque ya no nos están preguntando por este amiguito, ¿cierto? Sino que ahora nos están preguntando por el agüita. Entonces, cópiense la fórmula del agüita. Ah, ¿cierto? Entonces allá arriba me voy a montar al agua, ese 6 no va, ¿cierto? ¿Qué valor va ahí? Qué pena es que escribo rápido. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. 108 gramos, ¿cierto? Y gramos porque me lo están preguntando en gramos. Entonces, hazle pues. ¿Cuánto da 50? Entonces recuerden usar los paréntesis de la calculadora. Abro paréntesis 50 por 108, cierro paréntesis, divido en 196. ¿Cuánto les dio eso? ¿Cierto? Entonces otra vez, abren paréntesis, 50 por 108, cierro el paréntesis, divido 196. Muy bien. 27, miren dónde lo estoy escribiendo. 27,55 gramos de agüita. ¿Listo? De agua. Si ese número no debe estar allá. ¿Listo? Ejercicio resuelto. Entonces vengo, copio mi respuestita, ¿cierto? Y la pongo allá arriba. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Ese es el ejercicio que tienen que hacer, ¿cierto? Entonces miren cómo ustedes lo resuelven en la parte de abajo y en la parte de la tabla copian las respuestas. Y listo. Salió. Miren que era súper sencillo. ¿Sí, Pis? Ahora sí, mucho mejor. Tan ¿Ya estamos fácil. listos para intentarlo? Dime. ¿Qué tan fácil? Es mogollo. Mejor dicho, es que miren ese, sí, 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 sí. Me encantó, Paola. Listo, eso, mis amores. Entonces, recuerden, miedo no anda en burro. Esto es súper fácil, súper sencillo. Ya en un ratico, pues, subimos la grabación para que de una vez les quede subidita en el repositorio y ya mañana sus profes les hacen el favor de pasárselos por correo y a los foros, ¿listo? Entonces, por el momento va a quedar hoy subidita al repositorio junto Profe, con el taller. Dime, profe Anita. lo que dice la estudiante Ángela Melissa es verdad. El producto 2 va en moldes. Y yo qué burrada hice.
Sí, miren. No. Uy, Ah, bueno, sí, aquí yo lo hice mal, ¿cierto? Digamos que entonces era gramos. Pero sí, pila, sí, en el taller les están pidiendo moles. ¿Listo? no Moles. hagan eso, Entonces ustedes en casa. entonces hagamos la corrección de una vez. No, pues hagamos la corrección. Es válido, ¿cierto? Pues sí, sí, lo vi que algunos estudiantes me entregaron. Eso fue en moles. En gramos, perdón. Entonces, ojo, ¿cuántas moles en el balanceo? ¿Qué dice el balanceo? ¿Cuántas moles eran de agua? Ahí la tienen. ¿Cuántas moles? ¿Cuántas moles? ¿Cuánto están viendo? 6. Entonces aquí va de 6, ¿cierto? Entonces vamos, abro paréntesis, 50 por 6, cierro paréntesis, divido 196. Listo. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿Cuánto para rematar el ejercicio entonces? Eso era, ¿cierto? Entonces la respuesta es 1,53 mol de agua y esto nos quedó absolutamente divino. Vienes, lo copias, ¿cierto? Y allá arriba lo pegas y ¡guay! Cuando uno ve eso, uno dice, son mis estudiantes, estuvieron conmigo en el CIPAS, es lo mejor de la UNAD, ¿cierto? Entonces eso es todo, mírenlo, es súper fácil, más mogollo, pues, ¿para dónde? ¿Listo? Entonces, lo que les decimos, ya en un ratito en el repositorio nos queda ya subido. Sí, porque en el balanceo tienes 6 moléculas de agua. Acuérdate que ese 6, ese numerito del balanceo, Sandra, automáticamente se convierte en moles. ¿Listo? Esos números del balanceo son moles. ¿Listo? Vale, pues, mis amores, entonces no sé si tengan alguna pregunta o ya podemos cerrar, cargar esto a YouTube y hágale, mijo, para que mañana les revisemos esos avances en el foro. Dale, Paola, con muchísimo gusto. Sí, Raquel, en el agua era donde tenías el 6. ¿Listo? Siempre tienes que tener en cuenta tu balanceo, ¿listo? El de tu ecuación. De eso va a depender el número por el que, bueno, con los números que cuadres. ¿Listos? Qué bueno, me alegra, me alegra. Igual allá les vamos a montar en un ratito estos ejercicios y la grabación. ¿Listo? Entonces, un abrazo, que tengan una feliz noche. Voy a dejar de grabar en este momento entonces. Y pues Muchas nada, gracias. sí,